Bueno, queridos patitos, estamos a 5 de enero, pero de 2024, ¿no? Hace un año, el funeral del antiguo Santo Padre, Benedicto XVI, el Panzer Cardinal, el señor Ratzinger, fallecería y sería elegido el ámbito funerario, siendo presidido por el actual pontífice, de momento, ¿verdad? El señor Francisco, Jorge Bergoglio. No podemos evitar el hecho de recordar aquella herejía respecto a los superpatriotas españoles, por supuesto, que decían: ay, sin España las guerras de religión habrían sido otra cosa y habrían impedido que Baviera tuviera ámbito católico. Y por supuesto, en la conquista de América, el territorio de Argentina corresponde a la penetración de la verdadera y auténtica fe, es decir, el catolicismo católico, apostólico y romano, porque hay que hacer el apostolado. Y esto evidentemente nos lleva al hecho de recordar que solamente hay una religión verdadera, y no lo digo por hacer proselitismo, que uno es ateo, sino por el hecho de que evidentemente la transución del ámbito de la trascendencia con la relación con el más allá solamente puede ser conducto unívoco con una sola forma de acceder a esa situación del más allá. Y si no es con una sola vía, evidentemente otras vías de acceso al más allá trascendente también serían igual de válidas. Lo mismo que cuando uno tiene una autopista, pues evidentemente si hay otra autopista al lado, genera disfunciones. Y esto pasó, por ejemplo, con el caso de las radiales en Madrid, las autovías que estaban al lado de autopistas y que eran de pago, las autopistas que hubieron de ser, con comillas, claro está, rescatadas por el Ministerio de Fomento para escarnio del ciudadano, es decir, del contribuyente. Tal vez de ti, que tuviste que pagar y apechugar por una decisión absurda de poner una autopista de pago al lado de una autovía libre para acceder, por ejemplo, al aeropuerto ahora Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Qué tiene que ver? Pues evidentemente, si hay muchas autopistas para llegar al más allá, para llegar al cielo, si aceptamos que, bueno, ¿qué más da? Si usted es protestante, evangélico, anabaptista del sur, no hay ningún problema, puede llegar al mismo sitio que todos los demás. Entonces, ¿por qué tengo que ir a la misa del catolicismo? ¿Por qué tengo que seguir los ritos católicos? ¿Por qué tengo que hacer la catequesis para alcanzar los ritos católicos hasta su última consecuencia? ¿Y si me hago budista como Lisa Simpson? ¿Y si me hago hindú? ¿Y si me hago animista de algún credo africano? ¿Me van a condenar al infierno? ¿Al limbo? Bueno, el limbo ya no existe, pero siempre puede volver. ¡Ah, los revivals! ¡Qué ricos son en nuestra querida sociedad contemporánea! La nostalgia opera a veces. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos tenían cierta envidia por las películas que podían reproducir exorcismos. Y ahí tenemos la película de los años 70, que degeneraron en películas como El exorcista del Papa, que ahí está con el señor Russell Crowe, que es tan distinto de Max von Sydow. ¡Ay, el padre Carras! ¿Dónde está el padre Carras? La Iglesia Católica tiene dificultades y en la película entre el señor Benedicto y el señor Francisco, interpretados por dos actores británicos, curiosamente, los dos, Anthony Hopkins, y el otro era... Me olvidé el nombre, pero seguro que me lo decís en comentarios. Es una historia en donde el mayor, es decir, Benedicto, le dice a Francisco que una iglesia pegada a su tiempo puede quedar obsoleta en el siguiente. Está el asunto de la teología de la liberación, que se enfrentó el señor Juan Pablo II. Si uno accede a entender qué es lo que quería decir la teología de la liberación,
uno puede incluso estar a favor o en contra, pero, en definitiva, más allá de la unicidad de este momento, de que la diplomacia es lo contrario a lo religioso, y hemos comentado alguna vez del hecho de que la diplomacia incorpora en su base la alteridad, es decir, la recomendación de ser reconocido en igualdad entre actores. Cosa que, como digo, en la religión es imposible, porque un actor religioso a alguien de otra religión no puede reconocerle el hecho de ser exactamente igual, porque eso significaría que la vía de la salvación del alma estaría igual en este lado que en el otro. Y entonces no habría ningún tipo de necesidad de estar afiliado, valga el término, para un hecho religioso. Pero más allá de estas dudas filosóficas respecto a lo que pueda ser o no ser, el hecho del día a día de la religión católica lleva al hecho de que el antiguamente primus inter pares, como era el obispo de Roma, que es el título originario, para luego derivar en el que el importante sea el Santo Padre, es decir, el Papa, el patriarca de la Iglesia Católica. Este es un término que tampoco gusta, a pesar de que el patriarca en la Iglesia Oriental, que se extinguió en el siglo XI, sí es lo que hace furor. En principio los patriarcados eran 7, luego quedaron en manos del ámbito católico cristiano 3, y por tanto el ámbito del patriarcado en el catolicismo, digamos que como que no se lleva. Pero el Papa, en principio, era un primus inter pares que fue adquiriendo poder hasta el 1870, cuando, evidentemente, el Estado Pontificio, que llevaba 1000 años por lo menos de existencia en el centro de Italia, un poco como autoproclamado heredero del Imperio Romano, muchos han querido heredar al Imperio Romano, con la hipotética donación de Constantino, la bula falsificada de Constantino, heredando el Imperio Romano para el ámbito de la Iglesia Católica, con sede en Roma. Ha habido muchos tejemanejes con el ámbito de las investiduras, ha tenido su importancia. Pero el Santo Padre era uno, en general. Salvo uno en la Edad Media que se dedicó a dimitir y se fue a otra cosa, en general el Papa moría y se elegía otro en cónclave. Después de Juan Pablo II, que todo el mundo vio hasta 2005, cuando falleció en marzo, abril, fue el cónclave en abril, vio la degeneración física. El hecho de ser testigo del sufrimiento humano, llevado hasta las últimas consecuencias, tal vez para confrontar el hecho de la eutanasia, para que la gente no cayera en la tentación de esto, con la profesión de fe dando ejemplo de servicio a Cristo hasta el último momento, lo cual pues le honra la constancia y la coherencia al Papa Karol Wojtyła de Cracovia, Polonia, donde es una celebridad histórica, un auténtico héroe nacional. Después llegó Benedicto XVI, que tuvo dificultades porque la Iglesia se había metido en temas... ya recordamos el ámbito del banco ambrosiano de los años 70 y 80, cuando Roberto Calvi acabó suicidado o muerto por su propia mano en 1984 en un puente de Londres, ligado al tema de las almas, que luego hay quien querrá ver ligazón con cuando el 31 de agosto de 1997 morirá en el puente de las almas de París, Diana de Gales. Pero más allá de las teorías de la conspiración, el cardenal Marcircus tuvo dificultades, el hecho de la banca vaticana, y por tanto el ámbito financiero fue un tema conflictivo. Y lo siguió siendo con Benedicto XVI. El tema de las violaciones a chiquillos es un asunto también polémico y muy difícil de gestionar, hasta el punto de que en principio lo que se hacía era trasladar de una diócesis a otra a los sacerdotes presuntamente implicados, con lo cual era una mierdecilla que se lavaba en casa sin que saliera y trascendiera a la sociedad
externa, intentando comprar a los chiquillos con una solución extrajudicial. Pero eso evidentemente no fue absolutamente contenido. Todo esto generó un montón de dificultades que una tras otra llevaron al Santo Padre a dimitir, a dejar el papado, resultando una suerte de Santo Padre emérito, hasta precisamente el final del año 2022, en cuanto, después de tantos años de ejercicio por el Papa Francisco, se fue al cielo el Benedicto XVI, el Papa Ratzinger. Es una pena, una auténtica pena, que inmediatamente después de haber tenido esa situación de pasar a ser ex-papa o algo parecido, Benedicto XVI fue prohibido a la hora de publicar sus elementos personales. No sé si hay algo peor que impedir a una persona que está viva generar una especie de memorias de su propio elemento de experiencia, si no de una situación muy transparente, por lo menos sí tendría legado para posteridad haber permitido la construcción de una serie de relatos de ese papado, cosa que evidentemente en buena medida los santos padres no pueden hacer, porque cuando se les ocurre hacerlo, pues o ya son muy mayores o ya están en el otro mundo. Era una oportunidad para cambiar una serie de normas, por lo menos puntuales, porque a veces este tipo de normas muy específicas están previstas para una situación que luego, cuando se desbordan y cambia la situación por otra distinta, que es un poco como lo que pasó a muchas asociaciones, partidos políticos en el ámbito de la pandemia, en el confinamiento, cuando una situación de previsión de reuniones presencial y expuesto en elemento presencial en el ámbito de los reglamentos y estatutos, luego, cuando llega ese momento en el que hay que tratar de hacer una serie de manga ancha para tener una reunión en ese momento entre marzo, 16 de marzo y el 4 de mayo, fundamentalmente, que fueron muchas semanas, la flexibilidad exigible, ese pragmatismo, se enfrentaba con aquellos exégetas del texto legal que estaba ya superado por los hechos. Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, a este hecho de que se le prohibiera a Benedicto XVI tener una posteridad literaria. Porque evidentemente estamos hablando de una época en donde se escribió esto, que es muy distinta de 2017, 18, 19, 20... de toda esta época, del final de la década de los 10 del siglo XXI, en donde evidentemente todas estas cosas, pues en buena medida, se podían saber o circular, pero darle un empaque, una coherencia, solamente aquel que lo ha vivido puede darle, y por eso unas memorias podían ser muy buenas, no ya solo para los creyentes, sino también para los historiadores del futuro, que puedan tener dificultades a la hora de entrar a conocer ciertos archivos, a la hora de tratar de entrar en ciertas historias en el Vaticano. Se daba esa curiosa circunstancia que, de no haber mediado este fallecimiento, porque el Papa Benedicto XVI, aparentemente falto de salud, pero que vivió bastantes años después de su dimisión, la llamada de Dio fue tardía. Esa vivienda en el ámbito de la colegiata, ahí en el propio Vaticano, incluso esas reuniones que a veces se dieron entre los dos santos padres, el emérito y el ejercicio, pues daban la posibilidad de que hubiera un tercer papa. Sí, no estoy hablando del papa de Peñíscola, del papa Luna, cuando estaba el papa en Aviñón y el otro papa en Roma. No, estoy hablando de que había la posibilidad y había rumores insistentes en ello, de que Benedicto XVI pudiera haberse acompañado por Francisco como papa emérito y que pudiera haber
reaccionado, dimitiendo, él también, y convirtiéndose en papa emérito, y por lo tanto resultar curioso no solamente la existencia de dos papas vivos, uno emérito y otro en ejercicio, sino haber hasta un tercer papa, lo cual ciertamente habría recordado precisamente a esta situación que acabo de recordar del papa de Peñíscola, el papa Luna, donde en el ámbito occidental había tres papas en un momento muy raro de aquel momento. Pero no, Dio le llamó a Ratzinger a su lado, a su vera, y por lo tanto, desde hace un año exactamente, con el funeral de Benedicto XVI, la situación es distinta, en donde, pues, evidentemente, ¿cómo decirlo? Es posible que en el futuro haya o bien una dimisión del Papa Francisco para que pase a ser un emérito, haya un cónclave y se elija tal vez al señor de Roma, a este muchacho eh, Matteo Zuppi. Matteo Zuppi, hay quien dice que este año 2024 va a haber una muerte del Papa Francisco y que va a ser relevado en el cargo. Pero evidentemente no podemos descartar el hecho de que el Santo Padre no pueda hacerlo por su propia mano. Me refiero al hecho de dimitir como su predecesor, querer pasar sus últimos días debido a sus dificultades ya médicas, de salud, y dar paso a esa otra realidad, según quien interpreta las profecías de Nostradamus. El nuevo Santo Padre será hijo de Roma, lo cual evidentemente puede generarse un espacio de interpretación como suele ser con las cuartillas de el genial Notre Dame, es decir, Nostradamus, respecto a hasta qué punto es exacto en decir hijo de Roma en tanto en cuanto hijo de la ciudad de Roma como Matteo Zuppi, o hijo de Roma como un entorno amplio en donde pueda ser, por ejemplo, un papa español. Y hay algunos cardenales entre el marco global de entendimiento del colegio cardenalicio. Y por tanto, cuando surja ese nuevo cónclave, sea por fallecimiento, ya sea por dimisión, volveremos grupas a Nostradamus, que ha habido ya anuncio de las profecías que supuestamente va a haber, como por ejemplo que Carlos III va a dejar de ser rey por abdicación tal vez, y que incluso dicen que el nuevo rey va a ser Harry, que Guillermo no va a reinar. Dicen que dijo Nostradamus. Entonces, ¿qué pasaría si Harry fuera rey? En teoría, la Santa Madre Iglesia, en teoría, cualquier persona nombrada en el cónclave que sea bautizada puede ser papa. Cualquier persona. Si ese cuñado que estás pensando, si ese está bautizado, pues podría ser el papa. Otra cosa es que la situación habitual es que habitualmente suelen coger a los cardenales, gente que ya tiene un obispado. Es un poco como lo habitual en el ámbito de las elecciones presidenciales. Es raro que elijan a alguien que es congresista y nada más. Es raro que se salga de senador o gobernador. Cierto es que ha venido Donald Trump a romper el esquema, pero las excepciones no omiten la regla. Y por lo tanto lo habitual en general se suele imponer, y más en experiencias tradicionales tan amplias como la Santa Madre Iglesia con sus 2000 años de existencia más o menos. Y por tanto, en principio, la situación de previsibilidad lleva a que, sea en 2024 o sea cuando sea, el próximo conclave vaya a generar un espacio donde una persona, evidentemente más joven, va a tomar las riendas de la Santa Madre Iglesia Católica y generará un nuevo elemento de doctrina asociado a su papado y evidentemente tratará
de incorporar otros elementos más allá de Sudamérica, con el protagonismo del Papa Francisco, con la lucha, por ejemplo, con respecto al mundo evangélico, que tiene importancia en ciertas elecciones de Brasil, ha tenido cierta importancia en temas electorales, y en otros países de Sudamérica también han tenido creciente importancia, en otros movimientos cristianos pero no católicos. Por supuesto, el terreno de combate que va a ser lo del siglo XXI, definitivamente, como va a ser África, que va a ser un lugar donde no solamente entre Islam y cristianismo, sino también dentro del cristianismo en el ámbito de las diversas facciones, incluyendo el catolicismo, va a tener importancia protagónica. Y bueno, la idea de que la primera religión en Corea del Sur es el cristianismo, eh, y evidentemente las diversas ramas del cristianismo, incluyendo también el catolicismo, y con la situación en perspectiva, que no me he olvidado, de Silencio de Martin Scorsese, la idea de cómo se emite la luz del cristianismo en otras culturas que no tienen la irradiación, no ya solo del Imperio Romano, como legado del mundo helénico a través de Alejandro Magno, no solamente a través de aquellos ámbitos de los países que fueron Europa fuera de Europa, como es el ámbito fundamentalmente americano, Australia, sino en otras culturas en donde este legado romano, greco, latino, no está presente. Por lo tanto, ¿cómo aprende el cristianismo un niñito de Corea del Sur? Por eso, Silencio tiene cierta importancia respecto a la historia y participación de ese marco general por parte de Japón, por ejemplo, y con sus características especiales que quizá comentamos en algún momento con alguien sobre esta película y su significante. La situación de lucha va a seguir por el alma de los fieles, en tanto en cuanto, como decía al principio, solamente hay una religión verdadera. Y eso es la fundamentación del tránsito a través de los pilares de los sacramentos, los ritos, para conjuntar a una determinada familia de fieles para decir que el camino para la salvación del alma es la auténtica forma de fe, a través, en este caso, de la Santa Madre Iglesia. Y eso es lo que, en principio, deberían de fundamentar el ámbito de los Santos Padres, especialmente el que vaya a venir después de este hippie, para algunos, Papa Francisco, en la idea de que no es un partido político, no es una competencia electoral, es algo distinto y por tanto con una situación referencial propia. ¿Será este año el del cónclave? ¿Será por eliminación a través de una dimisión? ¿O porque Dio le llame a Papa Francisco a su vera para estar juntos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Pues con el perdón que pido, si alguien se ha sentido dificultosamente ofendido, ha querido ser lo más aséptico posible en la idea de que esto es lo que sucedió hace un año. Y en 2024, pues evidentemente las dificultades del Santo Padre, el Francisco, pues pueden generar espacio de oportunidad para un nuevo conclave y evidentemente este acabe teniendo estas nuevas características. Lo mismo que cuando se produjo el cónclave de Benedicto a Francisco, y esto lo comentamos con ocasión del aniversario de la prelatura, otrora prelatura del Opus Dei, que ya ha perdido su predominancia, pues evidentemente el Opus Dei, que celebrará su centenario en el año 2028, sin el púrpura que pudo tener en algún tiempo, sobre todo con Juan Pablo II, pues evidentemente ahí tenemos unas nuevas circunstancias respecto a los grupos de poder dentro del ámbito de la Iglesia, cosa que tal vez llevaron a la dimisión de Benedicto XVI, y evidentemente es una situación distinta con el jesuita Francisco al mando de la Iglesia y será distinta con la evolución de los grupos internos y la conformación de la realidad social que llamamos Iglesia Católica. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.